Ok, es la explicación del ejercicio 1. El ejercicio 1 que nos dice, una línea de transmisión monofásica a 60 Hz compuesta por conductor ACSR Canary 35D7 por fase tiene un espaciamiento horizontal plano de 26 pies entre conductores adyacentes. Compare su reactancia capacitiva en ohms por kilómetro por fase de esta línea contra una línea que tiene un agrupamiento de 3 conductores tipo ACSR 26D7 con la misma área de sección transversal de la línea monofásica y sus conductores estén distribuidos equilateralmente espaciados a 20 pies de separación. También, ¿cuál es la corriente de carga de la línea de 3 conductores en amperes kilómetros si transporta un voltaje de 85 kV de línea a línea? Calcule la reactancia capacitiva en ohms si la línea mide 120 kilómetros. Y aquí nos están dando las dos gráficas, uno para un solo conductor y este es para el mismo conductor pero dividido en 3 fases. Así que primero lo que puse aquí pues son las fórmulas que vamos a ocupar. La fórmula de XC, reactancia capacitiva, y nos dice que es el inverso de omega CN. La omega se saca multiplicando 2 por pi por 60. Este 60 sale de nuestra frecuencia. Este 60 sale de la frecuencia que nos da el ejercicio. Perfecto. Aquí está. Perfecto. De hecho, aquí está. Ok. También tenemos la fórmula de Cn, que es 2 por pi por k sobre el logaritmo natural de la distancia entre el radio. La k es un valor que nos pasó el ingeniero, que es de 8.85 por 10 a la menos 12. Y xc, que es la misma fórmula que tenemos aquí, pero ya sustituyendo los datos de omega y de Cn, nos quedaría que xc, la reactancia capacitiva, es igual al logaritmo natural de la distancia sobre el radio, todo eso entre 4pi cuadrada por 60, la frecuencia por la constante k, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Ok, comencemos con el primer ejercicio, el cual nos dice que nos pide la reactancia capacitiva de solo esta línea. Okay. Ahí está. Toma en cuenta que vamos a resolver primero para este diagrama, ¿ok? Primero resolvemos para este diagrama. De hecho, aquí tengo los incisos. El inciso A nos pide cálculo de la reactancia en ohms kilómetros para el diagrama A. Entonces, vamos con la solución A. ¿Qué nos pide la solución A? Bueno, nos pide XC es igual al logaritmo natural de 7.9248, esos son metros, entre 0.014755 metros. Ahora bien, ¿de dónde sale este 7.942 metros? Bueno, este es la distancia, pero la distancia nos la dan en pies. Y a mí me están dando 26 pies en el diagrama que tenemos de este lado. En este diagrama, de hecho, aquí saqué el valor de 26. Si hacemos la conversión de pies a metros, nos da que tenemos 7.9248 metros. Ok. Tenemos, y para el cálculo de radio, sacamos que radio es igual diámetro entre 2. ¿Pero qué diámetro? Bueno, primero nos checamos que nuestro conductor es un Canary 35D7. Lo pasamos a buscar a las tablas. Vemos que es un 35D7, debe de estar en esta sección. En esta sección donde dice cableado 35D7. Y vemos que el segundo es Canary. Ahora bien, nos desplazamos hacia diámetro en milímetros, las columnas de total, y vemos cuánto tenemos.
vemos que es 29.51 milímetros. Aquí está, voy a acercar un poco más, es este. Canary es un AWG o KC1000 de 900 y vemos que su total es de 29.51. De ahí sale, ok, ese es el diámetro. Entonces queremos radio, es 29.51 milímetros entre 2 nos da a 14.755 milímetros. Pero nosotros no queremos milímetros, queremos metros, así que nada más convertimos milímetros a metros y nos da de 0.014755 metros. De ahí salen estos dos valores. Ahora bien, ocupamos la fórmula de XC. La fórmula de XC, ¿pero cuál? La que tenemos de este lado. Esta mero. Entonces, nos dice que XC, logaritmo natural de entre R sobre 4pi cuadrado por 60, la frecuencia, por 8.85 por 10 a la menos 12. Y esto, el resultado que te da es todo esto. Es todo este resultado. Que todo este resultado estará dado en ohms metro. Independientemente los valores que ocupes, siempre el primer resultado va a ser un resultado de 9 cifras y te va a dar en ohms metros. Ahora, pero nosotros no queremos ohms metros, queremos ohms kilómetros, porque así nos lo pide el ejercicio. Bueno, hacemos el factor de conversión, que es el que tenemos aquí, y nos da que tenemos 999.869.21 ohms kilómetros. De ahí sale este resultado y ya tenemos completado el inciso A. De ahí sale, está fácil el inciso A. De ahí nos pide el inciso B, comprobación de la misma línea ahora con 3 conductores. La comparación nos pide, ok, perfecto. Primero vamos a sacar lo que procedo a hacer es sacar la distancia. La distancia cuando son más conductores se saca de la siguiente manera. El número de conductores, raíz de la distancia 1 por la distancia 2 por la distancia 3. Y la raíz es elevada al total de distancia que tienes, que en este caso sería 3. Si te das cuenta, aquí tengo raíz cúbica de 20 al cubo. ¿Por qué? Porque tengo 3 distancias. Las 3 distancias miden 20 pies, entonces me quedaría raíz cúbica de 20 por 20 por 20, que es lo mismo que tenemos aquí, raíz cúbica de 20 al cubo. Básicamente se simplifica la raíz cúbica con el 20 al cubo, nos queda que es igual a 20 pies y nada más lo que procedo a hacer es pasarlas a metros de esta manera. Y una vez pasado a metros ese valor, ahora me toca sacar el radio del conductor, pero este radio se saca de una forma muy particular. Ahora bien, ¿cómo se saca? Bueno, acuérdate que el ejercicio aquí nos está pidiendo que comparemos la línea 1, esta que tenemos aquí, con la línea 2, que es la de 3 conductores, pero con la misma sección transversal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Perfecto. Que esta línea, esta la que aquí nombra A, la sección transversal de este conductor debe ser equivalente a toda esa sección transversal de este conductor. Entonces, ¿qué procedo a hacer ahí? Bueno, sí, decía, la misma sección transversal que tenemos para el caso 1 debe ser la misma que tenemos para el caso 2. Entonces, el caso 1 nos dice que es un conductor ACSR Canary 35 de 7. Bueno, entonces, buscamos la sección del calibre conductor de un Canary. Vemos que es un KC1000 de 900, si no me equivoco. Aquí está.
Aquí está, este mero. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer en este caso? Yo de ese conductor, y ahora yo quiero que su sección transversal sea de 3 conductores. Bueno, divido el KC1000 de ese conductor entre los 3 conductores. Es lo que estoy haciendo justamente. Es lo que explico aquí. La elección del conductor es igual al KC1000 del conductor anterior entre 3, que es el número de fases, las nuevas, por así decirse. Conductor nuevo debería ser igual 900 entre 3, que nos da de 300 KC1000. Lo tenemos que ubicar en la tabla, pero ojo, también el ejercicio nos dice que el nuevo conductor debe ser un conductor ACCR 26 de 7. Vamos a checar en la tabla donde se encuentra el ACCR 26 de 7, que es más o menos aquí. Vamos a ver si hay uno de 300 KC1000. Y observamos que sí, hay un 300 KC1000, que es el Ostrich. Entonces nuestro nuevo conductor será un conductor Ostrich, que según la tabla tiene una sección transversal, un diámetro de 17.28 milímetros. Aquí está, no te miento, Ostrich 17.28. Aquí está. Ahora bien, ese recordemos que es el diámetro, yo quiero el radio. Entonces ese resultado lo divido entre 2 y me da a 8.64 milímetros, que es igual a 0.00864 metros. Y procedo a hacerlo de la parte anterior, que es XC es igual al logaritmo natural de la distancia, pero la distancia equivalente, la que sacamos aquí, que es de 6.096 metros, entre los 0.00864 metros. Eso entre 4pi al cuadrado por 60, que recordemos es la frecuencia, por la constante K, que es 8.85 por 10 a la menos 12, y nos sale este resultado, pero igual nos sale el resultado en ohms metros. Yo lo quiero en ohms kilómetros, aplico factor de conversión, y me sale este resultado que tengo acá, ya en ohms kilómetros. Ahora bien, el ejercicio nos dice, aquí en el inciso D, nos dice, calcule la reactancia capacitiva si mide 120 kilómetros, pero para el caso 2, o sea, está contemplando cuánto mediría la reactancia capacitiva para este caso. Aquí nos lo dice, de hecho, aquí está. Bueno, de una vez lo podemos sacar, es el inciso D, por eso lo saco a priori, que es multiplicar el resultado, pero ¿qué resultado? En ohms kilómetros. Lo divido entre los 120 kilómetros para que solo me dé el resultado en ohms, que es lo que yo necesito. ¿Y cuánto me da en ohms? Me da de 2607.361 ohms. Entonces ya tenemos el inciso D. Tenemos el inciso A resuelto, tenemos el inciso B resuelto y tenemos el inciso D resuelto. Nos falta el inciso C, que nos dice cálculo de la corriente de carga en amperes kilómetros, considerando 85 kilovolts. Cuando te piden un cálculo de corriente de carga, solo se va a aplicar para las líneas donde vaya 3 fases, porque en las líneas monofásicas no se aplica. Entonces ya sabes que es para tu caso 2. Vamos a hacer el inciso C, cálculo de corriente de carga. Bueno, esta es una fórmula. La fórmula nos dice que es omega por Cn por voltaje de fase a fase. Omega es 2pi por 60, la frecuencia. Cn lo calculo de esta manera. De hecho son de las fórmulas que tenemos acá. Aquí está la fórmula de Cn. Entonces, aplicando la fórmula de 2pi por 8.85 por 10 a la menos 12 entre el logaritmo natural de distancia sobre r. ¿Qué distancia? La distancia que ya habíamos ocupado para el caso 2. ¿Y qué radio? Bueno, igual el radio del caso 2. Este resultado nos da de 8.477 por 10 a la menos 12 faradios metros. Este F es faradios, que también se puede interpretar como 8.477 microfaradios sobre metros. Entonces ya tenemos Cn,
Vemos que omega lo tenemos, que es todo esto es omega. Cn lo acabamos de calcular, que es todo esto, y que es todo esto que tenemos acá. Y nos pide voltaje final. Perdón, voltaje de fase que se calcula kilovolts entre raíz de 3. Los kilovolts se tienen que convertir a volts, por eso aquí tengo 85.000 volts entre raíz de 3. Y esa operación la multiplico por un factor de conversión, que es 1000 metros entre 1 kilómetro. Y el resultado te debe salir en un decimal, que en este caso me salió de 0.156 amperes kilómetros, que básicamente pues ya tendrías el inciso C completado hasta aquí, con las dimensiones, con las unidades que requiere el ejercicio. Ya tenemos el inciso A, B y C contestados. Y hasta aquí termina la parte 1.